Vamos a hacer a continuación una introducción al método analítico. Primero y principal, antes de poder desarrollar cualquier análisis químico de tipo analítico, es necesario acordar algunas cosas. Primero, la muestra que vamos a analizar debe ser representativa del lote que nos interesa conocer la información. Y por otro lado, el acondicionamiento, factores como el secado y la calcinación, son fundamentales estas operaciones, definir las condiciones en las que se va a llevar a cabo. Porque, por ejemplo, podemos tener el caso, el sulfato de calcio puede estar como dihidrato, como hemihidrato, puede estar anhidro, y dependiendo de las condiciones de secado o calcinación, serán los resultados que vamos a obtener si esto no se controla adecuadamente. ¿Qué es un análisis gravimétrico? ¿Qué es un método gravimétrico? Un método que consiste en separar y pesar una sustancia pura que la he obtenido luego de un tratamiento adecuado, y esa sustancia contiene un elemento o un compuesto de composición definida y constante que está en una relación estequiométrica con la sustancia que se determina. El compuesto así separado y pesado corresponde a una porción pesada de la muestra a analizar. Es decir, la clave de un método gravimétrico es la balanza, porque vamos a pesar una sustancia. Pero la sustancia que vamos a pesar no necesariamente corresponde a la que queremos determinar. Pero sí, en cambio, existe una relación estequiométrica. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, puede ser que el analito, lo que me interesa determinar es el fósforo presente en una muestra, y sin embargo el precipitado que obtengo y que voy a pesar es el fosfato de plata. De la misma manera podría ser que el precipitado que obtengo es un fosfato de plata y el analito es un fosfato ácido de dipotasio, o un sulfato de bario y el analito es un sulfuro. Básicamente el método requiere la formación de un precipitado. Es un proceso dinámico que se da por una reacción entre un analito y un precipitante. Esto genera una disolución inestable que finalmente alcanza el equilibrio, que es justamente la formación de un precipitado. Esto requiere, como método, requiere separar, pesar, requiere una pureza en el producto que se obtiene en el precipitado, un tratamiento adecuado, una composición definida y una estequiometría también definida. O sea, es un poquito más que la balanza en definitiva. Este precipitado a su vez se forma entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, el nitrato de plomo más yoduro de potasio precipita yoduro de plomo más nitrato de potasio que queda acuoso. Una vez que yo obtengo este sólido se encuentra dentro de un sistema complejo que debe ser separado, lo que se denomina el agua madre debe ser separada del precipitado y debe ser sometido a un proceso de filtración, secado, pesado y estequiometría. Para que esto funcione necesito que el precipitado sea insoluble o muy poco soluble en el medio donde se obtiene, que sea una sustancia pura, que sea estable, que tenga una composición definida y constante, y que el tamaño de las partículas obtenidas sea tal que se pueda filtrar con facilidad. En la obtención son reacciones que se encuentran en equilibrio. Yo tengo el cloruro de plata sólido, se disuelve en agua una cierta cantidad y luego la disolución en agua genera aniones y cationes en pequeñas cantidades. Las reacciones son en principio reversibles. En un sentido se genera la disolución o solubilización y en el sentido contrario es la precipitación. La cantidad, la proporción que se encuentra en la fase líquida va a depender de lo que se denomina la constante del producto de solubilidad,
y del producto iónico, el KPS o KS, y del producto iónico de la solución o QPS. Bueno, aquí tenemos que el KPS o KS va a estar relacionado con la solubilidad de un determinado compuesto en un determinado medio. Pero básicamente lo que vamos a tener es que para que se produzca el precipitado, la condición es tener una solución sobresaturada de manera tal que las concentraciones de la solución sean mayores que las concentraciones del producto de solubilidad, de manera tal que el exceso precipite. Ahora bien, para que este exceso precipite y sea útil a la hora de realizar un análisis, existe una serie de factores que van a afectar o modificar la solubilidad. Por ejemplo, la temperatura, el efecto del ion común, la acidez del medio y la formación de iones complejos. Para entender de qué se trata, tenemos aquí a la derecha una solución saturada de cromato de plomo. Si a esta solución saturada le agregamos otra solución, unas gotas de una solución de cromato de potasio que tiene el ion común cromato, ¿sí? Acá había cromato de plomo y le agrego cromato de potasio, lo que va a suceder con la solución es un cambio en la coloración. Esto debido a que aumenta la precipitación de manera tal que pierde turbidez, es decir, que precipitan más cosas que inicialmente estaban formando parte de la solución. El conocimiento de la química de la solubilidad y de las características que favorecen la precipitación es fundamental a la hora de realizar entonces un análisis gravimétrico. Dado que si no lo puedo separar del precipitado, no lo puedo dejar en el precipitado la sustancia, pasará a la solución y el resultado que finalmente obtenga de concentración de analito va a ser menor del real. Cuando se produce la precipitación, los cristales que se van formando van sufriendo un proceso de crecimiento. Inicialmente las moléculas o iones se van agregando, como vemos acá en el dibujo. Luego se van formando lo que se denominan embriones, finalmente núcleos, gérmenes cristalinos, y a partir de esos gérmenes se forman en sí los cristales. Para que la formación de los cristales sea adecuada, es preferible que la precipitación se realice en caliente, a un pH adecuado, con reactivos que estén diluidos, para no evitar que la reacción sea brusca, con agitación constante y con adición lenta del precipitante. ¿Esto con el fin de qué? Con el fin de evitar la adsorción, que queden pegadas sobre la superficie sustancias que no contienen el analito, la oclusión, que queden pequeñas gotitas de un líquido externo del líquido madre, o la formación de cristales mixtos, cristales similares que van a afectar la masa filtrada que pesaré al final. Básicamente, en la formación de los precipitados existen dos tipos de precipitados que puedo tener, o bien un precipitado cristalino o bien un precipitado coloidal. ¿En qué lo que cambia fundamentalmente? En el proceso de precipitación y coagulación, o en la digestión según corresponda. Un precipitado coloidal está formado por partículas muy pequeñas que no van a precipitar propiamente por la gravedad, sino más bien se van a ir aglomerando en función de fuerzas de tipo dipolo-dipolo, fuerzas de Van der Waals.
Entonces, ¿cuál es el problema de estos coágulos? Que pueden atravesar el papel de filtro debido a su tamaño, de modo tal que el proceso de precipitación requiere un lavado y una decantación diferentes. En cambio, cuando es un precipitado cristalino, la digestión que permite el crecimiento del cristal es más fácil. Básicamente, la precipitación, a partir de una muestra pesada, la misma se disuelve con un solvente adecuado, luego se agrega el precipitante en exceso y se obtiene el precipitado. Luego debo proceder a la digestión. La digestión, el objetivo es conseguir un precipitado más puro y que sea a su vez fácil de filtrar. Ya según se realice en caliente o en frío, el tiempo para esta digestión puede variar de media hora a 24 horas. Y esta digestión se hace en contacto con el líquido madre, de manera tal que lo que se va a ir produciendo es un fenómeno de disolución y de recristalización durante este tiempo. De modo tal que en la medida que esto se va produciendo, la pureza de la solución la pureza de los cristales va aumentando. La filtración, a su vez, puede realizarse o bien por gravedad o bien por succión por vacío con un Kitasato. Dado que el paso siguiente, posterior a la filtración, es procesar el analito que se va a encontrar ahora sobre el papel de filtro, es necesario que el papel de filtro se haya preparado previamente con un lavado con ácido y a su vez tenga un contenido de cenizas menor a 0,1 miligramos, dado que se va a calcinar junto con la muestra en una mufla. Este precipitado se va a lavar con algún disolvente que debe poder reaccionar con las impurezas, pero no reaccionar con el analito. No debe peptizar, es decir, no debe disgregar al precipitado. No debe formar compuestos volátiles o insolubles con el precipitado. Debe ser volátil a la temperatura a la cual vamos a calentar al precipitado y no debe interferir con las determinaciones que se hagan con el precipitado. La función del lavado entonces es eliminar todas las impurezas que pueden existir en el precipitado. El enjuague se hace con una solución que contenga un ion común con el precipitado, de manera tal que la cantidad de analito existente en la solución o que se pueda quedar en el líquido madre sea la menor posible, y en lo posible se realiza con soluciones calientes. En la coagulación, los precipitados coloidales, lo que sucede es una coagulación y en la operación inversa sería la peptización, en donde es un proceso a partir del cual las partículas coloidales vuelven a su estado de dispersión. Esto va en contra entonces del proceso de separación. El lavado se hace con un electrolito para evitar la peptización. Y existe toda una técnica para hacer el lavado con gravedad que va desde las condiciones, el modo en cómo debe colocarse el papel filtrante, que debe estar doblado ligeramente con unos 10 grados doblado y con un corte en
en la esquina, arrancando el pliegue de la esquina para favorecer y ayudar a un cierre hermético. También cuando le agregue un chorro de agua, se le agregará el chorro de agua sobre el vaso de precipitado de manera tal de ir escurriendo el sólido que pudiera haber quedado adherido a las paredes del mismo, y tratando de utilizar siempre la menor cantidad de solvente, que como ya hemos visto en algún ejercicio de disoluciones, es preferible varios enjuagues con poca cantidad para la mayor extracción posible. Por decantación sería otro proceso similar, pero en este caso lo que vamos haciendo es, vamos haciendo el enjuague, pero vamos tratando de escurrir que vaya quedando inicialmente la mayor cantidad posible de precipitado en este vaso. Insisto, se prefiere soluciones en caliente, usar varios enjuagues, utilizar un ion común en el electrolito para el lavado. Paso siguiente que vamos a hacer es el secado y calcinación. Secado en un pequeño crisol para eliminar el agua retenida, que va a su vez destruir el papel, y luego vamos a transformar el precipitado en la mufla. Aquí tenemos cuánto tiempo lo vamos a dejar en la mufla, y depende cuál sea el precipitado que deseamos obtener, y el modo de verificar que ya hemos llegado a esa condición tiene que ver con la no variación del peso de la muestra luego de 2 pesadas consecutivas. Coloco la muestra en la mufla, pasado un tiempo la peso. Cuando el peso de la muestra calcinada se estabiliza, es cuando damos por terminado el proceso de calcinado. Dependiendo de la temperatura de calcinación, también va a ser el producto que vamos a obtener. Inicialmente aquí tenemos un acetato de calcio hidratado. Si lo caliento a 200 o entre 200 y 300 grados, se va a convertir en el acetato anhidro. Si lo caliento entre 400 y 600, obtendré carbonato de calcio, y si lo caliento a más de 800 grados, voy a obtener óxido de calcio. Luego vamos a determinar lo que se denomina el factor gravimétrico, que es el que relaciona la cantidad del analito con la cantidad del precipitado que obtengo. De manera tal que con ese cálculo yo podré determinar, a partir del resultado del analito, cuál es la composición del analito en la muestra original. Para esto entonces vamos a determinar lo que se denomina el factor gravimétrico, que es la relación entre dB sobre P, donde B es el peso atómico o molecular de la sustancia buscada y P el peso atómico o molecular de la sustancia pesada, teniendo en cuenta de balancear los átomos. Busco magnesio, peso fosfato de magnesio, pero la relación, aquí yo tengo 2 átomos de magnesio, en tanto aquí también tengo que tener 2 átomos de magnesio. Una vez que saco la muestra de la mufla, la voy a colocar y antes de ponerla en el desecador, la voy a enfriar en un desecador, que es una campana que contiene una sustancia higroscópica que va a absorber el agua del ambiente, de modo tal que la muestra no absorba humedad. Con esto entonces damos por terminado el método gravimétrico.